¿Cómo están, queridos amigos? Tanto tiempo, feliz sábado para todos los que se están sumando a esta transmisión. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión, a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática de nuestros pioneros adventistas. Mi nombre es Leandro Pena, por ahora acá en Balcarce, Argentina, y junto a hermanos muy queridos de esta fe vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios, ¿sí? Para aquellos que nos están viendo por primera vez, te quiero contar que todos los viernes por la noche, para los que creemos en la Biblia, ¿sí? Serían las primeras horas del sábado, el día de descanso, estamos estudiando un folleto de escuela sabática realizado ya hace más de 100 años, pero con información importante para nuestros días, ¿sí? Son folletos de estudio de los adventistas cuando vivía la profeta de Dios y la iglesia tenía las doctrinas correctas según la Biblia, ¿sí? Lo demás es historia. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección para este trimestre titulada La vida de Cristo, parte 4. Nuestro cuarto folleto, nuestro cuarto año estudiando la vida de Cristo en cada cierre de año desde 2018. Y particularmente en esta transmisión vamos a estar compartiendo la lección número 9 para el día 27 de noviembre titulada, agárrate porque el título es larguísimo, Jesús se niega a ser juez, parábola del hombre rico, instrucción adicional, parábola de los siervos que esperan. La lección pasada estudiamos sobre Jesús y la cena con un fariseo donde desenmascaraba todo un sistema hipócrita, un llamado en amor para que los líderes de su tiempo se arrepientan y despierten a este último llamado de misericordia. Lo que vamos a estudiar en el día de hoy es exactamente la continuación de lo que estábamos leyendo. El libro de Lucas, capítulo 12, los versos 13 al 48, que es un relato lleno de símbolos con una enseñanza sobre las cosas necesarias y las verdaderamente importantes para esta vida. En el programa de hoy me van a estar acompañando dos hermanos muy queridos para todos ustedes. Mi hermano Víctor López de Puerto Rico, del Ministerio Fuerte Clamor, quien estará desarrollando las preguntas 3 a la 8 de la lección. Para la tercera parte del estudio me va a estar acompañando mi hermano Emanuel Vallejos de Puerto Rico, del canal Infonom, quien va a estar desarrollando las preguntas 9 a la 14. Y este servidor va a estar iniciando el estudio con el desarrollo de las preguntas 1 a la 3, ¿sí? Esta lección tenía 3 partes, ¿sí? Así que vas a ver cómo la vamos a aprovechar bien. Para finalizar este estudio tendremos las tan esperadas perlas escogidas de los testimonios a cargo de mi querido hermano Daniel Castelblanco de Roncesvalles, Colombia, con la lectura de las hermanas Maritza, Tania, Victoria de Puerto Rico y Vanessa y Alejandra de Colombia. Gracias por estar ahí, por acompañarnos de forma virtual, iba a decir, hacernos el aguante, por tan buena compañía, pero sobre todo por formar parte de este estudio con tus saludos, con tus buenos deseos en estas primeras horas del sábado y sobre todo con tus aportes para esta lección. Antes de comenzar te invito a buscar tu Biblia, que busques alguna lapicera, algún anotador y por supuesto tu lección. Si todavía no la tenés, podés cargarla ahora ingresando al sitio web donde se encuentra en tiempodereunión.com, ¿sí? Ahí la vas a poder descargar en el formato que vos quieras, para tu celular, para imprimir, todo. Por último, me gustaría invitarte a participar también compartiendo el enlace de esta transmisión en tus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook. Contale a tus amigos en tus historias en Instagram, ahora mismo. Contales que estás viendo este programa. Sacate una foto, compartí el enlace para que otros también se sumen. No te olvides, ellos están necesitando esta palabra tanto como vos en esta noche, ¿sí? Hacelo también por ellos. Ahora sí, damos comienzo al programa y te invitamos a buscar de forma reverente a Dios en oración. Así que aquellos que me puedan acompañar, los invito a ponernos reverentes, aquellos que puedan hacerlo de rodillas, a buscar a Dios. Querido y buen Dios, que moras en los cielos, te damos las gracias, Padre, por este día precioso, por este comienzo de sábado, por estas horas de descanso. Te damos las gracias, Padre, porque nunca nos hace faltar nada, porque nos das más de lo que necesitamos. Padre, en este momento en especial, rogamos lo más importante. Rogamos tu Espíritu, rogamos la vida de tu Hijo, para que podamos entender esta lección y poder diferenciar entre lo necesario y lo importante, lo verdaderamente importante, lo que nos da vida, lo que nos da felicidad. Padre, en estas horas de reposo, rogamos, Padre, poder entrar en tu reposo y tener descanso de las cosas de esta vida para poder pensar en las cosas eternas.
Pedimos, Padre, una bendición especial sobre los que están escuchando esta transmisión, para que tú te quedes con cada uno de ellos y, Señor, que nos conviertas en verdaderos misioneros para llevar esta palabra en el día de mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bien, comencemos considerando la primera parte de la lección, las primeras 2 preguntas sin un subtítulo, pero que hacen de introducción a las 2 parábolas que aparecen en este estudio. Leamos juntos Lucas 12, del 13 al 15, que dice así: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué le pidieron a Jesús? Le pidieron que haga justicia, que haga de juez, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a bienes materiales. ¿Recuerdan que en versículos anteriores Cristo también había sido criticado por los líderes de su tiempo? ¿Y cuál fue la frase más recurrente que le hicieron, si uno leyera los evangelios? ¿No fue: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué fue lo último que leímos la semana pasada sobre los escribas y los fariseos? ¿No procuraban ellos también atraparlo en sus palabras? Entonces, por un lado, nos encontramos con una dirigencia que rechaza su autoridad, y por el otro, con una multitud que desconoce la misión de Cristo, para qué había venido. La pregunta de Cristo, ¿a quién estaba dirigida? Al pueblo, ¿verdad? ¿Y por qué les hace esa pregunta? ¿No querría Jesús hacerlos reflexionar sobre qué pensaban los líderes de su tiempo sobre su ministerio? ¿Y qué piensan hoy los líderes actuales acerca de Jesús? ¿Qué piensan sobre su obra? ¿Qué piensan sobre su ministerio? ¿Qué saben los creyentes de lo que piensan sus líderes o sus iglesias respecto a la obra de Cristo en estos días? ¿Aprueban lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial? ¿Lo aprueban como Hijo de Dios? ¿Lo aprueban como el Espíritu que mora en nuestros corazones y que no es otro, sino que es Cristo mismo, como el Espíritu Santo? Cristo, por otro lado, en ningún momento niega que tenga esta autoridad. Solo les pregunta, los quiere hacer reflexionar sobre 2 cosas. Por un lado, como comenté, sobre el liderazgo de su tiempo, pero por otro lado, y sobre lo que es necesario, pero sobre todo lo que es verdaderamente importante, ¿sí? La primera palabra dice: mirad. Nos falta observar más, hermanos. No es la simple mirada superficial, es poder ver un poco más allá. Esta sociedad nos sigue vendiendo lo que el enemigo quiso presentarle a Eva, ¿sí? Desde el principio, cosas agradables a los ojos, pero que nos alejen de la verdadera adoración. Y esto lo digo por lo segundo que comenta Jesús. Él dice que debían guardarse de la avaricia. La Escritura habla muchísimo sobre esto, ¿sí? Pero hay 2 pasajes que me gustan mucho. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. El pecado de querer ser dioses se vuelve a repetir. Queremos ser jueces y dueños de nuestro propio destino sin querer que nadie opine nada. Queremos ser autosuficientes sin depender de Dios. Por eso Jesús dijo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Entonces, ¿cuál es la vida del hombre? Ya sabemos lo que no es, ¿sí? Pero no sabemos lo que es. Y la lección continuará desarrollando este principio de lo que es necesario y de lo que es importante. Pero la pregunta está: ¿cuál es esa vida que tanto necesitamos y que no se encuentra en las cosas materiales de la vida? Jesús dijo en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo es nuestra vida, nada nos falta, dice. Entonces uno entenderá por qué Pablo dijo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esto está en Hebreos 13:5. Solo alguien que conoce muy bien a nuestro Padre puede vivir en esa paz, en esa tranquilidad de que nada, pero nada nos hará falta. Con esta pequeña introducción nos metemos de lleno al estudio de 2 parábolas, 2 ilustraciones objetivas y prácticas para entender de forma clara y sencilla este mismo principio.
Para esto quiero invitarlos a escuchar el estudio de nuestro querido hermano Víctor López de Puerto Rico. Él va a estar considerando las preguntas 3 a la 8 de la lección de escuela sabática. Así que adelante, mi hermano Víctor, te escuchamos atentamente, siervito, y como vos decís siempre, que Dios te bendiga rica y poderosamente en la exposición de su palabra. Buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para todos los que estén conectados en este momento. Primeramente le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar aquí en tiempo de reunión para estudiar esta maravillosa lección. Esta lección es maravillosa, hermanos. Nos enseña los propósitos de Dios para con nosotros y los propósitos de Dios que nosotros debemos tener hacia nuestros semejantes. Esta lección es la lección número 9, hermano, como dijo nuestro hermano Leandro, y estaremos estudiando en esta parte la pregunta número 3 a 6. Estaremos analizando, no estaremos leyendo todo pregunta por pregunta, sino un breve análisis. Esta lección comienza en la relación que debe haber entre el cristiano con las cosas materiales, con el propósito que debe haber, ¿verdad? Este es el fin. Y Jesús comienza una parábola, una ilustración, ¿verdad?, por medio de una parábola del peligro de no caer en la codicia. Y podríamos comenzar con el capítulo 12 del libro de Lucas, verso 16, donde dice: y le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis granjeros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta tiene una enseñanza tremenda, hermano. Así sucede, lamentablemente lo vemos a nuestros alrededores. Vemos cómo la gente se ha hecho de bienes, ¿verdad? Se ha enriquecido, y en la cual no ayudan a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los que oran por tener una migaja de pan en su boca. Y esto lo vemos a nuestros alrededores, muy lamentable, cuando los bienes deberían ser para ayudar a nuestro prójimo y para la gloria de Dios, no pensar para nosotros mismos. Así que, hermanos, quisiera leer, ¿verdad?, la nota de esa primera pregunta. Dice: ¿cuán propenso es el hombre a confiar en riquezas inciertas? Primera de Timoteo 6:17. Y acaparar egoístamente los dones de Dios que debían ser para bendecir a la humanidad y para la gloria de Dios. Dicen los dones de Dios, hermano. Cuando una persona está, ¿verdad?, tiene muchos bienes naturales, cuando una persona tiene muchos bienes, ¿verdad?, tierras, posesiones, dinero, hay un propósito en Dios, y es para que ayude al necesitado, para que ayude al huérfano, a la viuda, al pobre, ¿verdad?, y para la gloria de Dios, para ayudar a su obra. Eso sería el plan de Dios. Pero lamentablemente el hombre ha desvirtuado esto de su mente. No, ni tan siquiera el hombre se acuerda de un cielo que hay, no se acuerda que hay un Dios que es el que ha permitido que caiga lluvia sobre las tierras para que haya abundancia de vegetación,
es el que nos da todo, hermano. Nada es de nosotros, todo proviene de Él, ¿verdad? Así que, hermano, sigue diciendo, pero vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo. O sea, cuando pensamos en beneficiarnos a nosotros mismos, es codicia, ¿verdad? Cuando no pensamos en los demás, cuando no vemos alrededor nuestro la necesidad que hay, es codicia, hermano. La codicia no permite que nosotros veamos la necesidad de los demás, sino la codicia lo que ve es solo satisfacerse a sí mismo. Dice que la codicia separa el alma de la vida. La vida es Cristo, hermano. Se separa el alma de la vida. Estamos perdidos completamente. Dice que el espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. Ese es el espíritu de Satanás. Satisfacerse a sí mismo. Y el espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. El espíritu de Cristo es dar y sacrificarse para el bien de los demás. O sea, no dar de lo que nos sobra, sino dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, para el bien de los demás. Eso es el espíritu de Cristo, cuando damos sin esperar a recibir, ¿verdad? Así que, hermanos, quiero leer también algo aquí de Testimonio Selecto, tomo 3, Ellen G. White, donde nos dice que la duración y la felicidad de la vida no consiste en la cantidad de nuestras posesiones terrenales. Dice que este rico, en su egoísmo supremo, se había amontonado tesoros que no podía emplear. Había vivido solamente para sí. Se había extramilitado en los negocios. Había hecho ganancias ilícitas y no había ejercitado la misericordia o el amor de Dios. O sea, no había ejercitado. Esto se ejercita, hermano. La misericordia y el amor de Dios. Hermano, como estaba diciendo, este rico perdió la oportunidad de ayudar a los demás, ¿verdad? De aprender a ayudar a los demás, aprender a dar de lo que tenemos, porque para el hombre, con sus pensamientos de riquezas y con sus pensamientos egoístas, es sumamente difícil dar. Pero esto se practica, se debe ir practicando, ¿verdad? El hombre común debería, ¿verdad?, ir practicando esto. Había robado a los huérfanos, ¿ves?, y a las viudas, o defraudado a sus semejantes, para aumentar su creciente reserva de posesiones mundanales. Una cosa cierta, hermano. Todo lo hacía para aumentar. Entonces, ¿sabemos por qué? Porque el obtener o el beneficiarse o la codicia nos lleva a la avaricia. Y una persona con estos pensamientos de abastecimiento para sí mismo y para satisfacer sus propios deseos, no se complace nunca. Mientras más tienen, más quieren. Y esto lo dice el sabio Salomón, lo dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, nunca se va a saciar. Por más dinero que tenga, por más ganancia que tenga, siempre va a querer más y más y más, no se va a saciar. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. En verso 11 dice, cuando los bienes aumentan, también aumentan los que lo consumen. Qué bien, pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. O sea que contemplarlos, solamente contemplarlos.
contemplar sus riquezas, porque allí estaría su corazón. Allí en esos tesoros está, y lo único que puede hacer es contemplarlo hasta la hora de su partida. Porque ¿quién se quedará con todo eso? Nada nos pertenece, hermano. Nada le pertenece al hombre. Todo es de Dios, todo proviene de Dios. Por lo tanto, usémoslo para el bien de Dios. Sigue diciendo, hermano, podía haberse hecho tesoros en los cielos, en las bolsas que no envejecen. Pero por su avaricia perdió ambos mundos, que fue todo lo temporal, todo lo del mundo, que lo perdió, y perdió su vida eterna. También perdió su vida eterna. No acumuló nada para el cielo. Así que, hermanos, no pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se da cuenta en que Dios lo había hecho administrador de sus bienes. ¿Por qué? Porque nada nos pertenece, hermano. Nada nos pertenece. Nosotros seríamos solamente administradores de Dios. Para que ayudase a los necesitados. Ese es el propósito. Y le ofrecía una bendita oportunidad, hermano. Tener posesiones, Dios nos está dando una bendita oportunidad. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios. Pero solo pensó en procurar su propia comodidad, satisfacerse a sí mismo. Qué lamentable, hermano. Así sucede en la vida del hombre. Dios permite que el hombre tenga ganancias, ¿verdad? Y que esas ganancias sean para ayudar a los necesitados, para la obra, para la causa de Dios, para el propósito de Dios. Y lamentablemente cuando estas personas llegan a esto que es el egoísmo, la avaricia, estos males no te dejan ver lo que tienes alrededor. Solamente los ojos se centran entre sí mismos, entre suplir no sus necesidades, sino complacerse a sí mismos, y no ven la necesidad del huérfano, de la viuda y del pobre. Y eso es lamentable. Así que, hermanos, que ninguno de nosotros, ¿verdad? Nunca pensemos en que, ni nos preocupemos por vuestra vida, en qué deberíamos comer o qué deberíamos vestir, porque Dios suple todo. Así como suple, ¿verdad?, a los cuervos, ¿verdad? ¿Quién más que nos da el ejemplo de que suple a los cuervos, que ni siembran, ¿verdad?, ni tienen almacenes, ¿verdad?, ni tienen granjeros para guardar, para alimentarse, y Dios los alimenta? ¿Cuánto más sois vosotros que las aves? ¿Verdad? Dios tiene un propósito bueno para el hombre. El hombre debe aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Para que veamos la obra de Dios. Y lo único que tendría que hacer el hombre es una parte. Y eso nos lo dice en el verso 31, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Nos tocaría a nosotros buscar primeramente el reino de Dios, nada más. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, qué bonito eso. A Dios no se le va a olvidar añadirle estas cosas a quien buscan primeramente de su reino. A nosotros al hombre se le podría olvidar buscar primeramente del reino de Dios. Pero la segunda parte, que es añadirnos, ¿verdad?, esas cosas que serán añadidas, a Dios no se va a olvidar eso. Así, hermano, Él dice: no temas, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Si hacemos esto, el Señor nos se place en darnos su reino. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso que, a pesar de que muchos piensan que Él terminó la obra en la cruz del Calvario, no. Todavía Él sigue cuidándonos, Él sigue exhortándonos y Él sigue trabajando por el hombre. ¿Cómo puede nuestro tesoro ser transferido al reino venidero? Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla corrompe. Gloria a Dios, hermano. Así es que ¿dónde estará nuestro corazón, verdad? ¿Dónde estará nuestro corazón? Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Gloria a Dios, hermano. Así que tengamos tesoros en el cielo, porque donde esté el tesoro, allí está vuestro corazón. Que el Señor los bendiga de una manera muy especial. Que este estudio haya sido de beneficio espiritual para cada uno de ustedes, como lo fue para mí también. Que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Siervito, por esta presentación. Me gustó mucho lo que compartiste, los pensamientos y la cita que utilizaste. Estuvo buenísimo, ¿sí? Luego te voy a estar pidiendo que compartas las referencias nuevamente en el chat para volver a leerlas, porque hay algunas que no llegamos a anotar. Buenísimas, buenísimas. Una que me gustó mucho es la que empieza diciendo: la duración y felicidad de la vida no consiste en la cantidad de nuestras posesiones terrenales. Yo por lo menos la encontré en Joya a los Testimonios, tomo 1, página 1382. Otro autor muy conocido por su minimalismo en el siglo XIX, Henry Thoreau, dijo alguna vez que la riqueza de un hombre se mide por la cantidad de cosas de las que puede privarse. Este es un principio extremo que existe hoy en día sobre un principio muy bueno, que es el de ser desprendido de los bienes materiales. El punto siempre será: ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra motivación? Por lo general, todos estos movimientos minimalistas tienen una mirada centrada en el individuo, en otras palabras, una mirada egoísta. Lo hacen por uno mismo. Y no es que no sea algo bueno en sí, pero no alcanza. Eso no puede ser el propósito de nuestra vida, una vida para satisfacerse a uno mismo. Por este motivo me gusta mucho cómo termina la cita que mencionó el hermano. Dice: los que humildemente usan para gloria de Dios los recursos que Él les ha confiado, recibirán antes de mucho su tesoro de la mano del Maestro con la bendición: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Como dice el salmista: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Si hay una buena inversión que podamos hacer hoy en día, está en el servicio a Dios, primeramente, y a nuestro prójimo. La promesa está dada y depende de nosotros que nos aferremos con fe a todas ellas. Los ejemplos prácticos que mencionó el hermano son para nosotros, para que bajemos la ansiedad, para que no nos amarguemos. ¿Viste a los cuervos vivir en algún búnker para la crisis final? Pero nosotros insistimos en esas ideas porque no conocemos a Dios. Es nuestro deseo que lo puedas conocer, que puedas tener la paz que Jesús solo te puede dar. De esta manera vamos a pasar ahora a la presentación de nuestro hermano Manuel Vallejos, también de Puerto Rico, que va a estar comentando las preguntas 9 a la 14 de la lección 9. ¿Sí? Así que adelante, mi hermano, gracias por apoyarnos siempre en este espacio, igual Víctor, y Dios te bendiga muchísimo. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. A mí me tocó compartir la escuela sabática desde las preguntas 9 a la 14. Esto involucra el texto de Lucas capítulo 12, versículos 35 hasta el 48.
y vamos a comentar un poco acerca de la actitud que debe tener el pueblo de Dios, en particular los mensajeros o los siervos de Dios, pero todo el pueblo de Dios y todos aquellos que han recibido una gran luz acerca de la segunda venida de Cristo con respecto a la espera, con respecto a la paciencia que debemos tener, ¿no?, para esperar la segunda venida. Y esto arranca en Lucas 12:35, que dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta expresión, estar ceñidos vuestros lomos, tiene que ver con preparar nuestra ropa. En aquel tiempo la gente usaban túnicas, ¿sí? Prendas de vestir que eran bastante largas, que llegaban hasta los tobillos, y obviamente si uno tenía que correr o tenía que hacer un trabajo de fuerza, estas ropas eran incómodas, así que había que hacer una especie de atadura con esta ropa que levantaba la ropa hasta por encima de la rodilla. Entonces uno estaba libre para correr si fuera necesario, para montar a caballo, para trabajar o para hacer cualquier actividad que requiriera rapidez y agilidad. Entonces ceñir los lomos significa prepararse para el trabajo, ¿no? Prepararse para la acción, básicamente. Y dice que tenían que estar con las lámparas encendidas, y esto nos remite también a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? De no perder ese sustento que es el Espíritu Santo, que es el aceite que mantiene las lámparas encendidas, ¿no? Entonces ahora va a explicar a qué se refiere, por qué tenemos que estar siempre preparados, siempre aguardando la segunda venida de Cristo. Versículo 36 dice: vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abran. Y esto es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, porque dice: ustedes estén preparados como aquellos que esperan, para que cuando el Señor venga, ustedes le abran. Y fíjense que esto tiene que ver con la paciencia, esto tiene que ver con la capacidad de esperar, y a nosotros como seres humanos pecaminosos no nos gusta esperar. Nosotros vamos a hacer un trámite y queremos que ese trámite salga de inmediato. Nosotros hacemos un pedido, una compra por internet, y queremos que nos llegue mañana. Y nosotros enviamos un formulario y queremos una respuesta hoy mismo. Y nos cuesta esperar, nos cuesta esperar. Y esto me recordó una anécdota. Ustedes saben que yo trabajé gran parte de mi vida en la construcción, como albañil. Y una vez teníamos un ayudante. Nosotros estábamos arriba de un andamio, o sea, estábamos en la parte de arriba trabajando, ¿no? Y la función del ayudante es estar ahí abajo. y obviamente tiene que preparar material, alcanzar cosas, pero pasa mucho tiempo parado, mirando, esperando una instrucción. Esta es la función que tiene. Entonces, una vez un ayudante se enojó y dijo: yo estoy acá parado mucho tiempo, perdiendo tiempo, podría estar adelantando, haciendo otra cosa. Y él no entendía que su función era estar esperando una instrucción nuestra. Porque si él se iba a hacer cualquier cosa y nosotros en ese momento necesitábamos algo, nos atrasábamos, teníamos que esperarlo a él, o teníamos que bajar a buscar las cosas. Entonces, este ayudante le ganó la paciencia, le faltó paciencia, y se enojó por eso, ¿no? Y no se daba cuenta de que su función era estar velando, era estar esperando para que cuando nosotros le pidiéramos algo, él estuviera listo, que no lo tuviéramos que esperar a él. Y esto nos pasa también a nosotros. Nosotros nos cansamos de esperar. Sí, obviamente que nuestra espera no es ociosa, lo vamos a ver ahora a continuación, ¿no? No es ociosa, no es cruzada de brazos, pero nos cuesta esperar. Pero Dios dice que nosotros tenemos que estar velando y esperando para que cuando el Señor venga, nosotros le abramos. ¿Sí? Esta es la parábola, ¿no? de un grupo de siervos que esperan que su Señor vuelva, ¿no? Entonces dice en el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, vendrá y les servirá. Bueno, esto me hizo recordar una visión, una de las primeras visiones de Elena G. de White, donde ella ve la Santa Ciudad, esta famosa visión que después se hizo una canción también sobre la tierra de Canaán, y ella dice que estaba la mesa y estaban miles ahí sentados en esa mesa, y dice que el Señor les servía. El Señor les servía. Esto se va a cumplir literalmente. Jesús mismo va a servir a la mesa de los redimidos. Esto es impresionante, ¿sí? Porque Jesús siempre está para servir, aún en la tierra nueva. Aunque nosotros vamos a arrojar nuestras coronas a los pies de Cristo, aunque vamos a caer a sus pies en adoración,
Él va a querer servirnos a nosotros. Qué tremendo, esa es una promesa que, bueno, es un paréntesis a lo que habla la escuela sabática, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Entonces dice en el versículo 38, y si viene a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Nosotros no sabemos a qué hora va a venir. Puede venir a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. O sea, nosotros no sabemos a qué hora de la noche va a venir. Y bienaventurados son los que cuando Cristo venga los halle velando y trabajando para Él, haciendo su obra, ¿no? Entonces dice en el versículo 39, esto que dice en el versículo 39, verso 40, es una especie de ejemplo extremo. Jesús apela al absurdo para darnos un ejemplo extremo de la importancia que tiene velar en oración y velar trabajando y esperar la venida del Señor, obrando su voluntad. Dice en el versículo 39, esto sabed que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Y por qué digo que es un absurdo? Porque el ladrón no avisa a qué hora va a venir. O sea, nosotros cuando somos sorprendidos por un ladrón es justamente eso, somos sorprendidos. Nosotros ni siquiera sabíamos que iba a venir un ladrón, ¿sí? Ni siquiera nos preparamos para esa situación. Y cuando viene el ladrón, obviamente no avisa, pero dice, si el padre supiese, que es un absurdo, es decir, supongamos que alguien viene y te avisa, miren que hay personas que están intentando robar, entonces ese padre no podría dormir a la noche, velaría y no dejaría minar su casa. Ese es el extremo. Si ustedes supiesen a qué hora va a venir el ladrón, velarían. Pero ahora dice, si ustedes velarían al saber, ¿cuánto más deberían velar que no saben? Porque ustedes no saben a qué hora va a venir. Entonces en el versículo 40 dice, vosotros también estad apercibidos porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, si supieses la fecha de la venida de Cristo, velarías. ¿Cuánto más tenés que velar que no sabés la hora a la que ha de venir el Señor? Entonces este es un ejemplo extremo para que veamos la importancia que tiene el velar en oración y estar siempre apercibidos, ¿no? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y esto tiene que ver con lo que mencionaba al principio, ¿no? ¿Será que esto se refiere solamente a los siervos, solamente a aquellos que están predicando el Evangelio o al pueblo en general? Mi conclusión es básicamente todos aquellos que recibieron la información suficiente para saber las cosas que han de venir. Es decir, los que tenemos el conocimiento, nos convertimos inmediatamente en siervos de Dios, o sea, todos, ya sea los que trabajan al ministerio o no, pero todos los que somos parte del pueblo de Dios, que recibimos la información necesaria acerca de la segunda venida de Cristo, nos convertimos en siervos que tenemos que velar. Entonces, en el versículo 42, Jesús dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Y esto de que a su tiempo le dé su ración tiene que ver con la predicación del Evangelio, ¿no? De estar cumpliendo la función, de darle el pan al necesitado, darle el pan al hambriento. Nosotros tenemos que repartir el pan de vida, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar constantemente trabajando para el Señor, ¿no? Como en una hacienda, ¿no? Que hay un momento en que se le da la comida a los animales, que se juntan las cosas, que se cierran las tranqueras, que se abren. O sea, un mayordomo está atendiendo la hacienda de su Señor, ¿sí? Y tiene que hacer las cosas a su tiempo. El pueblo de Dios, los siervos de Dios tienen que hacer las cosas a su tiempo, tienen que estar trabajando, tienen que estar obrando. Verso 43. Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Y esto para mí es crucial. Nosotros tenemos que trabajar para el Señor todos los días con la esperanza de la venida, constantemente obrando y trabajando. No podemos estar en ociosidad. Podemos llegar a estar en ociosidad por dos razones distintas, ya sea porque pensamos que se tarda mucho la venida del Señor, o ya sea porque pensamos que sabemos cuándo va a venir el Señor y que falta poco, entonces decimos, ¿para qué voy a trabajar si ya el mundo va a ser destruido? Y acá viene la parte importante de que nosotros trabajamos para el Señor porque el Señor nos manda, más allá de las circunstancias. Nosotros cuando Cristo venga nos va a hallar trabajando, no nos va a hallar en ociosidad, no nos va a hallar simplemente escondidos esperando que se termine el mundo. Nos va a hallar trabajando, predicando el Evangelio, haciendo su obra.
Bienaventurado aquel siervo, dice, que cuando su señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero, dice el versículo 45, si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Y esto es muy triste y muy doloroso, porque está hablando de una persona que es creyente, que él sabe que su Señor va a venir, pero en su corazón empieza a decir, mi Señor se tarda en venir. Dice que va a ser puesta su parte con los incrédulos, o sea que él no era un incrédulo, él creía, él tenía la Biblia, él sabía las cosas, sabía la segunda venida, sabía que se iba a tardar, sabía que tenía que esperar, pero aún así abandonó su propósito, abandonó su tarea, su misión, ¿sí?, de trabajar para el Señor, y dijo, bueno, como se tarda en venir, yo voy a hacer mi vida, ¿no? Y empezó con todos los desenfrenos y cosas así, hasta que dice que en el día que él no esperaba, vino el Señor y puso su parte con los incrédulos. Dice el versículo 47, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, mucho le será pedido. Y acá tiene que ver esto con nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, la luz que tenemos a nuestra disposición. El que mucha luz tiene, mucha luz se le va a demandar. El que poca luz tiene, poca luz se le va a demandar. Y esto no tiene tanto que ver con lo que nosotros hayamos leído o estudiado de la palabra de Dios, o de esos libros que están ahí atrás, ¿no?, del Espíritu de Profecía, o de la información que tengamos a nuestra disposición. No tiene tanto que ver con lo que nosotros hayamos leído. Supongamos, acá yo tengo la Biblia, no es que digo, bueno, yo leo poco, voy a tener poca responsabilidad, leo mucho, voy a tener mucha responsabilidad, no, sino que tiene que ver con lo que tuvimos posibilidad de leer y no leímos, ¿sí? Si yo tengo la Biblia y digo, no, yo voy a leer poquito para tener poca responsabilidad, ¿sí?, no funciona así, sino que si yo tengo la Biblia, Dios me va a pedir cuenta sobre todo lo que estuvo en mis manos conocer y no conocí, sobre todo lo que tuve en mis manos para poner por obra y no puse por obra, ¿sí? Entonces, una conclusión que saco de esta escuela sabática: debemos velar siempre, debemos estar siempre despiertos. No sabemos a la hora que va a venir nuestro Señor, ni tampoco nos interesa saberlo. ¿Por qué? Porque si supiéramos la hora en que va a venir el Señor, probablemente eso afectaría nuestra preparación. Pero como nosotros no sabemos a qué hora va a venir, tenemos que estar constantemente preparados. Cada vez que un hermano en la fe va al descanso, su tiempo se acabó. Cuando yo vaya al descanso, mi tiempo se acabó, ¿sí? Y se podrían aplicar estas palabras que dicen, vino su Señor a la hora que Él no supo, ¿sí? Entonces, yo tengo que velar y esperar la venida del Señor cada día y trabajar cada día para el Señor como si fuera el último. Y pueden estar cayéndose los cielos, meteoritos, partiéndose la tierra al medio, pero es mi deber trabajar para el Señor mientras tenemos vida. Mientras yo tengo vida, es mi deber trabajar y esperar la venida del Señor. Y apresurar la venida del Señor con esa predicación. Así que esta es mi conclusión sobre esta porción de la escuela sabática. Espero que les sea de bendición. Y bueno, le paso la palabra a mi hermano Leandro. Excelente, Manuel. Muchas, pero muchas gracias, mi hermano, por la presentación para esta noche. Esta porción de la palabra se titulaba Preparación para la llegada de Cristo, de las preguntas 9 a la 14, y nunca mejor elegido el tema para hablar de un asunto crucial en estos tiempos. Todos pensarían, con un tema así, que hablaría sobre el apocalipsis zombie, de armarse un búnker, de refugiarse contra la persecución, y nada más alejado que eso. Es lo que presenta esta parábola. Nos hablaste de un siervo que es paciente, que espera, que no está ocioso, que sirve como Jesús va a servirnos a nosotros en el cielo, y que no solo no está ocioso, sino que además está continuamente velando, está cuidando, porque el desenlace de la historia es imprevisible para el siervo.
Me gustó mucho la frase que mencionaste sobre el trabajo y la espera. Trabajamos, dijiste, más allá de las circunstancias. Y otra, que Dios nos encontrará trabajando cuando venga. Lo que vemos en esta sociedad y lo que quieren inculcarnos es a una vida de encierro, de miedos, una vida también de ocios. ¿Se dan cuenta que todo nos conduce a no estar preparados para cuando Cristo venga? Es que justamente siguiendo la corriente es como nos convertimos en ese siervo que nadie quiere ser. Cuando no trabajamos, ¿en qué nos preocupamos sino en cosas que tienden a destruir, a atacar, a menospreciar nuestra vida, pero también, como dice la parábola, el trabajo que otros están haciendo? El que no trabaja, da trabajo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si realmente nos consideramos adventistas, nuestra vida debiera ser un claro testimonio de que nos estamos preparando para las mansiones celestiales. Y te vas a dar cuenta que el camino no es sencillo, justamente porque vamos a contramano del mundo. Y vas a empezar a valorar un poquito más a aquellos que sí lo están haciendo. El hermano también nos comentaba de que Dios nos pedirá cuenta de aquellas oportunidades perdidas por aprender la verdad y para servir a Jesús. La sierva de Dios nos dice en Eventos de los Últimos Días, página 222, lo siguiente: los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyesen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo que si lo hubiesen oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación por todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Es tiempo de tomar buenas decisiones, mis hermanos. ¿Qué les parece? Es tiempo de invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas y recursos para el Señor. Y ya que nos metimos en citas de los testimonios, ¿qué les parece si consideramos lo que dice la sierva al respecto de todos estos temas en nuestra sección favorita, las perlas escogidas de los testimonios, a cargo de nuestro querido hermano Daniel? Así que Dios te bendiga mucho, siervito, adelante y muchas bendiciones. Todo es agitación. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. Las señales de los tiempos son alarmantes. El tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay seguridad? Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos Preparación para la venida de Cristo, en relación con las cosas materiales. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios nos bendiga rico y poderosamente en este día. Y para este tema es necesario considerar que las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis alfolíes y los haré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios: necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar y no tenía lugar en qué poner el excedente.
excedente de su cosecha. No pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes para que ayudase a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. Este hombre había vivido y hecho planes para sí mismo. Se consideraba a sí mismo como más favorecido que los demás hombres y se gloriaba de su sabia administración. Pero la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Mientras el hombre rico espera disfrutar de años de placer en lo futuro, el Señor hace planes muy diferentes. A este mayordomo infiel le llega el mensaje: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Esta era una demanda que el dinero no podía suplir. La riqueza que él había atesorado no podía comprar la suspensión de la sentencia. En un momento, aquello por lo cual se había afanado durante toda su vida perdió su valor para él. Entonces, lo que has prevenido, ¿de quién será? Sus extensos campos y bien repletos graneros dejaron de estar bajo su dominio. Allega riquezas y no sabe quién las recogerá. Así es todo aquel que hace para sí tesoros y no es rico en Dios. Podemos llegar a hacer planes para obtener meros goces egoístas. Podemos llegar a tener tesoros. Podemos edificar grandes y altas mansiones. Pero no podemos edificar muros bastante altos ni puertas bastante fuertes para impedir el paso de los mensajeros de la muerte. La mano del invisible está escribiendo cada acto egoísta, de orgullo y pasión en los libros de los cielos, y está dando la sentencia a cada uno. Pesado ha sido en balanza y hallado falto, porque vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir, atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por lo tanto nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que la verdadera vida del hombre consiste en el conocimiento de Dios y las obras hechas en él por medio de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que... ¿De qué valor es la incontable riqueza si se halla amontonada en costosas mansiones o en títulos bancarios? ¿Qué peso tienen estas cosas cuando se les compara con la salvación de un alma por la cual murió el Hijo del Dios infinito? ¡Wow! ¡Qué incomparable comparación! Preguntas para meditar, porque... se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Queridos amigos y hermanos, es el momento en que deberíamos prestar atención a la orden de nuestro Salvador. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Ya que el Señor me ha mostrado repetidas veces que es contrario a la Biblia hacer provisión alguna para nuestras necesidades temporales en el tiempo de angustia. Vi que si los santos tuvieran alimento guardado o en el campo, en el tiempo de angustia, cuando la espada, el hambre y la pestilencia asolasen la tierra, les sería arrebatado por manos violentas y extraños cosecharían sus campos. Será entonces el momento en que habremos de confiar plenamente en Dios y Él nos sostendrá. Será entonces el momento en que habremos de confiar plenamente en Dios y Él nos sostendrá. Vi que en ese momento nuestro pan y nuestras aguas serán seguras y que no nos faltarán ni sufriremos hambre, porque Dios puede tender una mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría a los cuervos para que nos alimentaran, como alimentaron a Elías, o haría caer maná del cielo como lo hizo caer para los israelitas. Amén. Tengamos en cuenta estos testimonios que ya sucedieron en el pasado y hagamos nuestro brazo derecho la confianza en nuestro Dios, porque las casas y las tierras no prestarán utilidad a los santos en el tiempo de tribulación, porque tendrán que huir ante turbas enfurecidas y no podrán vender sus posesiones para hacer progresar la causa de la verdad presente.
Me fue mostrado que es voluntad de Dios que los santos se libren de todo estorbo antes que llegue el tiempo de angustia y hagan un pacto con Dios por sacrificio. Si ponen su propiedad sobre el altar y preguntan fervientemente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo deben deshacerse de estas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de tribulación y sin el estorbo de pesos muertos. Amén, gloria a Dios, qué gran sabiduría en estas palabras. Mientras tanto, queridos amigos y hermanos, pongamos sobre el altar nuestras propiedades y preguntemos a Dios cuál es el deber y cuándo hemos de deshacernos de estas cosas. Porque en el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera en que han escogido. Inquietos están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Y como pocos creen, es por eso que el mundo, lleno de orgías, de placeres impíos, está dormido en la seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones, orgullosamente se jactan diciendo: todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Será el día de mañana como este, o mucho más excelente? Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Y es por tal razón que los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor y es la de que solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el monte de las olivas. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo, como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Amén, seamos esos siervos fieles, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios nos bendiga rica y poderosamente en esta labor, y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias, mi hermano Daniel, por este comentario final, por estas perlas escogidas para los testimonios para esta lección. De igual manera, muchas gracias a las hermanas que participaron, a las hermanas de Puerto Rico, Tania, Maritza y Victoria, y a las hermanas de Colombia, Vanessa y Alejandra, por la lectura de estas perlas, ¿sí? Para decirles, mis hermanos, de película el resumen, ¿sí? Nos quedamos todos impactados con las citas. Y yo sé que a ustedes les pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Cuántas cosas en la cabeza, cuántas ideas, cuántos pensamientos, cuántos proyectos en mente, que cuando vemos estas cosas nos preguntamos si están en armonía con los planes de Dios.
Como siempre, son muchas las cosas que podemos comentar de todo lo que escuchamos en este resumen, pero hay puntos que me llamaron la atención y quisiera compartirlos. El primero de ellos, que me quedé con ganas de comentarlo en la parte de Víctor, tiene que ver con la cita que comienza diciendo: vivir para sí es perecer. Tal como aparece en la nota 1 de la lección, la sierva de Dios define de forma magistral lo que significa el espíritu de Satanás y el de Cristo, y se aleja de cuestiones místicas para definirlo de una forma concreta, ¿sí? Una manera de pensar, de actuar en la vida. Si buscamos conseguir, si buscamos atraer para nosotros, o si por lo contrario nos mueve el dar, el sacrificarnos por los demás, así de fácil es que podemos identificar si tenemos un espíritu u otro. Si tenemos a Cristo, si tenemos su vida, si tenemos su forma de pensar, o el de este mundo. La segunda cita que me gustó fue la mirada minimalista del cristiano en cuanto a nuestras propiedades. Ella dice, ¿sí? Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de ¿qué? De aumentarlas. Y, otra parte, reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Terrible amonestación para esta generación consumista. Nunca había leído algo tan claro como este testimonio. Nos encontramos de camino a la Canaán celestial. ¿Cuál es el mayor bien preciado que deseamos llevar allí? Comentalo ahí en el chat. Por último, me gustó mucho la de los siervos y la alimentación que ellos dan para su tiempo. Que así como hubo mensajes para cada generación, hay un mensaje especial para esta generación. Y les pregunto también nuevamente, ¿cuál piensan que es el mensaje especial para esta generación? Anotalo en el chat y abajo en los comentarios que te vamos a estar leyendo. Hermanos, se pasó rapidísimo el programa. Y queridos amigos y hermanos, llegamos al final de la transmisión y de esta manera también nos estamos despidiendo del programa. Mañana tendremos un sábado que yo sé que va a ser de bendición, por muchas razones, pero sobre todo para poder compartir estas verdades con tus hermanos y con quienes aún no escucharon de este mensaje. Les dejo, ¿sí? Pero es hasta un próximo programa en la compañía del hermano Roberto, Daniel, Carlos y Jonathan, a quienes les mando un saludo enorme, ¿sí? Y la siguiente semana va a estar a cargo de Arturo y bueno, el equipo que lo acompaña, y luego nuevamente este servidor y los que ustedes ya conocen. La mayor de las bendiciones, mi querido hermano Robert, para el próximo programa, que por cierto, con el hermano Roberto vamos a estar compartiendo un viaje misionero a partir de esta semana que comienza, ¿sí? Hay muchas personas que están invitadas, hay bautismos y hay Santa Cena. Si vivís en Córdoba, Argentina, o tenés amigos que vivan cerca de allí, avisales que vamos a estar pasando. Contamos con tus oraciones para que nuestro Padre siga dirigiendo todo. Bueno, ahora sí, hasta un próximo programa de Tiempo de Reunión. Pero antes me gustaría tener una palabra de oración, ¿sí? Y colocar todas estas decisiones a los pies de Dios y que Cristo obre poderosamente en nuestras vidas. Así que los invito a orar. Querido eterno Padre que moras en los cielos, gracias Padre por este momento especial que nos regalaste para encontrarnos contigo. Gracias por este momento para poder disfrutar de tu palabra, para poder entender aquellas cosas importantes pero que se nos pasan de vista por tener todavía la mente y la vista en las cosas de esta tierra. Padre, te rogamos para que nos des la vida de Jesús. Rogamos dones mejores que los de este mundo. No sabemos lo que queremos, Padre, porque realmente nuestra naturaleza y la sociedad apunta hacia otro lado. Pero rogamos tu Espíritu para empezar a ver las cosas de una manera distinta y a poner todos nuestros proyectos y planes a tus pies para que sean con ese solo propósito. En este viaje a la Canaán celestial, de estar preparados para encontrarnos pronto con tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Ruego, Padre, por cada uno de los que está aquí presente, ponemos todas estas decisiones, todos estos anhelos y deseos a tus pies para que sea de acuerdo a tu voluntad y rogando también para que nos ayudes a conocer mejor tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido tener esta transmisión hasta este momento, y te damos las gracias, Padre, porque todas estas promesas que están en tu palabra y por las que rogamos son un sí y un amén, y sabemos que
tú ya las has respondido. Por eso te damos gracias por eso también, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor en este sábado para que nos utilices según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos y hermanos, de esta manera nos despedimos. Un feliz sábado para todos, que Dios los bendiga y nos estaremos encontrando en el próximo programa. Maranata, mis hermanos, Cristo viene pronto. Chau, chau.